Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro canal, a otro video acá, perdón, en su canal Mundo Física Chile. Y en esta oportunidad, ¿cierto? Vamos a comenzar una nueva sección, ¿cierto? Relacionada al tema del clima, ¿cierto? El tema del medio ambiente, ¿verdad? El tiempo atmosférico, los fenómenos, ¿cierto? Que generan, en este caso, el tema de la atmósfera, ¿verdad? Las capas mismas de la atmósfera. Pues bien, entonces en este video vamos a tratar dos cosas muy fundamentales. Primero vamos a trabajar la diferencia entre lo que es el clima y el tiempo atmosférico. Y también vamos a trabajar el tema de la atmósfera, ¿cierto? Brevemente, por supuesto, las capas de la atmósfera, ¿verdad? Y el tema también de la renovación, ¿cierto? Del oxígeno en la misma. Entonces, generalmente, una de las preguntas más lógicas, ¿cierto?, es realmente saber lo que es un clima, ¿ok? A veces nosotros podemos decir que está soleado, o está nublado, o está lloviendo, ¿verdad? O cae nieve, ¿cierto? Pero cuando hablamos de eso, no estamos hablando realmente de lo que es un clima, ¿cierto? Por ejemplo, un clima podría ser, ¿cierto?, lo que tenemos acá. Ya tenemos diferentes ecosistemas, ¿cierto? Tenemos un desierto, un bosque, llanuras, valles, ¿verdad? Montañas, etcétera, ya en los cuales, ¿cierto? Los diferentes climas que están en esos lugares son acordes a esos lugares. Por ejemplo, uno nunca va a ver nevar, ¿cierto? En un desierto, o llover, por ejemplo, ya, bueno, salvo con el tema del cambio climático, por supuesto, ya, pero cuando hablamos del clima, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad? El paso de una tormenta, ¿verdad? De lluvia, ¿cierto? Ya lo más cercano, ¿cierto? A lo que es un huracán, ¿verdad? Como por ejemplo pasa en Estados Unidos mucho el tema de los huracanes. Acá se está viendo, por ejemplo, acá en Chile, ¿cierto? Se está viendo mucho el tema de los tornados, ya que no son tan comunes acá, pero ya en el último tiempo se ha estado trabajando, se ha estado viendo, por ejemplo, ¿ya? Pero, ¿cierto? Hay zonas, ¿verdad?, donde los climas, ¿cierto?, dejan, por ejemplo, problemas en las carreteras, en las calles mismas, ¿cierto?, en las localidades, como vimos, por ejemplo, el tema de las erupciones, ¿ya? Pero aquí hablamos puntualmente del tema climático, ¿ok? Por ejemplo, los aluviones, ¿cierto?, son fenómenos atmosféricos, la misma lluvia, los huracanes. Entonces, esos están asociados, obviamente, a condiciones climáticas, ¿cierto? Pero también están reflejadas dentro de lo que es el tiempo atmosférico. Entonces, cuando hablamos de clima, ¿cierto? Tenemos que centrarnos, obviamente, en no pensar que porque está soleado, ¿cierto? El clima va a ser diferente, o porque esté nublado, ¿cierto? El clima va a ser diferente. Los climas son determinados de una zona en específico. Por ejemplo, acá en el desierto más árido del planeta, ¿cierto? Generalmente el clima es un poco más seco, ¿cierto? Es más desértico, ¿ok? Bueno, acá tenemos, ¿cierto? El mar, ¿verdad? En la costa, ya, acá en la zona norte, ¿cierto? Entonces es un clima un poco más templado, ¿cierto? Un clima un poco más mediterráneo, si lo queremos colocar así. Ya más tropical también porque estamos cerca del trópico de Capricornio. Pero los climas, ¿cierto? Ya, y el tiempo atmosférico son muy distintos entre sí, ¿cierto? Tenemos climas de tundra, climas polares, desérticos, mediterráneos, etcétera, ¿cierto? Pero tenemos tiempos atmosféricos como el nublado, el parcialmente despejado, el clima, perdón, el tiempo, ¿cierto? De lluvia, nieve, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando hablamos de que alguien dice que está lloviendo, está despejado, ¿cierto? Hablamos de que el tiempo atmosférico está cambiando. Por ejemplo, si ahora está nublado, eso no significa que todos los días va a estar nublado. Puede que hayan días que salga el sol, ¿cierto? O instantes del día que salga el sol, o instantes que se nuble, o caiga lluvia, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese tiempo atmosférico son las condiciones o fenómenos que ocurren en la atmósfera, pero que dura un pequeño periodo de tiempo, ¿ya? O sea, un periodo corto de cierto de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, un par de días, un par de horas, inclusive. Pero cuando hablamos del clima, ¿cierto? Estas condiciones atmosféricas tienen que mantenerse en una misma zona por mucho tiempo. Para cambiar un clima, ¿cierto? De algún lugar, tengo que mantener ese cambio de condiciones, ¿cierto? O esa alteración de condiciones climatológicas durante mucho tiempo, un año, 2 años, muchos años, ¿ya? Entonces, obviamente acá, por ejemplo, en la zona norte del país, ¿verdad? Antes era muy seco, muy desértico, ¿verdad? Pero también hoy, en el último tiempo, con el tema también del cambio climático, hemos experimentado, ¿verdad? Muchos cambios en el tema del mismo clima, ¿cierto? A veces ahora está más caluroso que otros años o más frío que otros años en el tema de invierno, prácticamente acá en invierno no estaba nublado o no llovía, ¿cierto? Ya que, como dije, son condiciones, ¿cierto?, de un par de días, pero obviamente ya en la actualidad, ¿cierto?, ya que esté nublado, por ejemplo, acá en Antofagasta, ¿cierto?, en la zona norte de Chile, ya es algo, digamos, tradicional, ¿cierto?, normal, por así decirlo.
¿ya? Y también, por ejemplo, hay microclimas, ¿cierto? Que, por ejemplo, en la zona norte de la ciudad está nublado y en la zona sur esto está despejado. Entonces, ¿cierto? Son condiciones, ¿cierto? Como dije, que depende ya de una zona en particular, una zona en concreto. Entonces, el clima, ¿cierto? Depende de una zona, de una región geográfica. Ya, por ejemplo, el clima de acá de Chile no va a ser igual que el clima de Europa, por ejemplo. Ya, o el clima de Europa no va a ser igual que el clima de África. Entonces, son climas distintos de acuerdo a la zona. Pero sí, por ejemplo, acá puede llover en España, puede llover en Japón, puede llover en Sudáfrica, puede llover, ¿ya? Entonces, o puede estar despejado, puede caer nieve, según corresponda. Obviamente acá no cae nieve, por supuesto, pero sí, obviamente, por lo menos acá en Antofagasta, ¿verdad? Pero sí, ¿cierto? Las condiciones de tiempo, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo, vemos pronóstico del tiempo, ¿cierto? La noticia, ¿cierto? Habla de cómo va a estar, ¿cierto? En un par de días. Ya, eso no significa que cambie el clima. ¿Ya? Entonces, ahí está un poco la diferencia entre el clima, ¿cierto? Y el tiempo atmosférico. Por lo tanto, el tiempo atmosférico no es lo mismo que el clima, ¿cierto? Son totalmente diferentes entre sí, ¿ya? Entonces, el tiempo atmosférico dura un par de días, ¿cierto? Y el clima es de una determinada región. Acá en Antofagasta el clima es más tropical, ¿cierto? Más desértico hacia el interior, por ejemplo, si vamos a Calama, ¿verdad? Es más desértico, ¿ya? Siempre cercano al tema de la cordillera, ¿verdad? Siempre el clima va a ser un poco más seco, más desértico. Ya depende, obviamente, si está más cercano, ¿cierto? A una cordillera, ¿cierto? Con nieve, ¿verdad? Quizás seguramente un poco va a ser un poco más frío. Pero las condiciones del tiempo, ¿cierto? Cambian muy drásticamente del día a la noche. Entonces ahí también, ¿cierto? Acá, por ejemplo, cuando tenemos la cercanía al mar, no es tanto, que también lo vamos a ver, ¿cierto? Después en otro video. Entonces, al igual que la corteza, ¿cierto? De nuestro planeta, ¿cierto? El manto, la corteza, ¿cierto? El tema del núcleo, ¿verdad? También la atmósfera presenta un dinamismo, significa que la atmósfera también se está moviendo, ¿ya? Pero la atmósfera, como es nuestra envoltura gaseosa que nos protege de la radiación del sol, también tiene y presenta fenómenos, ¿cierto? Atmosféricos, como el tema de la lluvia, ¿cierto? Como el tema de los vientos. ¿Ya? Como por ejemplo tenemos acá, ¿cierto? El paso de un huracán, ¿verdad? O el paso de algún tornado, ¿cierto? Ya ahí se pueden dar cuenta, ¿cierto?, cómo son las consecuencias, ¿verdad?, de lo que es un huracán, de lo que es un tornado, ¿cierto? Vientos muy fuertes. Pensemos que el viento es el movimiento del aire, ¿ya? El aire es lo que nosotros respiramos, ¿cierto? ¿Ya? Y el viento es ese aire en movimiento. ¿Ya? El tema de las precipitaciones, el tema de las lluvias también. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Por ejemplo, en el último tiempo han caído muchas más precipitaciones que otros años, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, de principios de los 90, ¿verdad? ¿Cierto? Prácticamente no llovía acá en la zona norte. Pero si ahora vamos, por ejemplo, al 2023, en el año que nosotros nos encontramos ahora, ya, o en el que estoy grabando este video, por supuesto, ya se van a dar cuenta de que ya puede, si quizás pueda caer agua, ¿cierto? No con la misma, no con una frecuencia, por ejemplo, como la del sur, ¿verdad? Pero sí podría caer, ¿cierto? Agua, ¿cierto? En algún momento del año. Ya, como por ejemplo, ahí tenemos, ¿cierto? Las precipitaciones. Ahí que se puede ver mejor, no sé si se ve mejor. Ahí sí, ¿cierto? Las precipitaciones que son las lluvias, ¿cierto? Que esta condensación, ¿cierto? Del gas, ¿cierto? En forma de líquido y por eso que las lluvias pueden caer. Ya pensemos que la condensación es el paso del gas, ¿cierto? O el aire al estado líquido. ¿Ok? Entonces, ese dinamismo de la atmósfera es el que vamos a trabajar, ¿cierto? En esta segunda parte del video, ¿ya? Cómo se comportan las capas de la atmósfera, de qué dependen las capas de la atmósfera, que es el tema de la capa de ozono, por ejemplo, ¿ya? Que seguramente ustedes lo habrán escuchado en algún punto, ¿cierto? Obviamente, acá tenemos, ¿cierto? Nuestra atmósfera, ¿cierto? Que como decía, es esta envoltura gaseosa que nos protege de la radiación del sol o de alguna radiación que provenga del espacio. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos imágenes, ¿cierto?, de la estratosfera, de la capa de ozono, particularmente, ¿ya? Y la capa de ozono, por lo menos en los últimos 50 años, ¿cierto?, ha experimentado un adelgamiento, ¿cierto? Se ha adelgazado la capa de ozono, ¿ya? Y también presenta un agujero. Por ahí, ¿cierto?, los rayos del sol atraviesan con mayor facilidad. Pero la capa de ozono, por ejemplo, funciona como un filtro a esa radiación. Entonces, con este agujero, ¿cierto? Ese filtro pierde su capacidad para filtrar mucha la radiación. Entonces, por eso es que provoca mucho cáncer a la piel, ¿verdad? En algunas personas cuando se exponen mucho, ¿cierto? Ya al sol, sobre todo ahora que estamos cerca del verano, por lo menos. Ya ahí se ve generalmente, ¿cierto? Unos cambios, ¿verdad? En el tema ya de tener cuidado, ¿cierto? Con el tema del sol, colocarse un bloqueador, ¿verdad? Generalmente sobre el factor 50, que es el que protege mucho más, ¿cierto? La piel. Bueno, también depende del tipo de piel, por supuesto.
¿ya? Y obviamente, ¿cierto? La atmósfera, como les decía, está en constante movimiento. Ya, y son las mismas capas de la atmósfera las que generan, ¿cierto? Este movimiento, ¿verdad? Este dinamismo que yo les decía del tema de la atmósfera. Ya, la capa de ozono es parte también de la atmósfera, no significa que la capa de ozono sea la atmósfera, sino que es parte también dentro de todo lo que son las capas mismas de lo que estamos trabajando con la atmósfera. En ese sentido, ¿cierto? La atmósfera, como ustedes pueden ver ahí en ese gráfico, ya tiene una abundancia más particularmente enfocada hacia el nitrógeno. Ya hay mucho nitrógeno en la atmósfera, ¿cierto? Producto también de las primeras erupciones volcánicas que se generaron acá en la Tierra. De hecho, pensemos de que las mismas erupciones volcánicas que trabajamos en el video anterior, ¿ya? Generaron, ¿cierto?, en parte, ¿verdad?, la atmósfera que nosotros conocemos. Obviamente esos gases se fueron limpiando, por así decirlo, ya hasta que se formó la atmósfera que conocemos. Pero el oxígeno, por ejemplo, que es aproximadamente un 21% dentro de lo que son los componentes en la atmósfera, no es el mismo de cuando se formó la Tierra. ¿Ya? Y ahí entran en juego las plantas con el tema de la fotosíntesis, la transformación del dióxido de carbono, ¿cierto?, al oxígeno. ¿Ya? Y eso es la razón por la cual no hay que cortar los árboles, por ejemplo, porque es nuestro pulmón verde, lo que nos mantiene, ¿cierto?, con el oxígeno constante, ¿verdad? Ya en lo que es el planeta y también a nosotros, que para nosotros el oxígeno, ¿cierto? Y el aire que respiramos, súper importante, ¿ya? Y bueno, el nitrógeno, ¿cierto? Es la más abundante. Ya no es el oxígeno como uno podría pensar. Hay otros gases, por ejemplo, como el argón, ¿cierto? Ya, y otros gases un poquito menos abundantes que también están en la atmósfera. Lamentablemente, ¿cierto? En los últimos años, ¿verdad? El tema del monóxido de carbono, que son los que emiten, ¿cierto? Las industrias, ha aumentado. Y eso habla mucho de lo que es el tema del cambio climático. Tenemos que reducir los índices de dióxido de carbono en la atmósfera o monóxido de carbono en la atmósfera, porque eso puede presentar de que el efecto invernadero, ¿cierto? Que básicamente es la cúpula, ¿cierto? Ya que mantiene la radiación en la Tierra, ¿cierto? La temperatura constante en la Tierra, ya se mantenga estable. Si los gases en la atmósfera se vuelven más pesados, por así decirlo, ya haría que el efecto invernadero, ¿verdad? Que es la regulación de la temperatura en la Tierra, aumente. Entonces, seguramente, ¿cierto? Con una atmósfera más gruesa, por ejemplo, Venus, que es el segundo planeta del sistema solar, ¿ya? eh, Tiene una atmósfera muy densa, ¿verdad? Que hace que la temperatura de Venus sea muy grande. Y eso podría pasar en la Tierra, ¿cierto? Si no cuidamos, ¿cierto? El tema del medio ambiente, cerrar las industrias que emiten gases muy tóxicos hacia la atmósfera. ¿Ya? Y obviamente, ¿cierto? Como dije, la atmósfera, ¿cierto? Regula la temperatura, ¿cierto? De la Tierra. ¿Ya? Actualmente, ¿cierto? La temperatura superficial del planeta son aproximadamente unos 15 grados Celsius. Si la atmósfera no existiese, ¿cierto? Este efecto invernadero tampoco existiría. Por lo tanto, la temperatura de la Tierra bajaría considerablemente, por lo menos a unos menos 30 grados Celsius. ¿Ya? Por eso es que la atmósfera es tan fundamental para el desarrollo de la vida en este planeta. Y también para protegernos, ¿cierto?, de la radiación que proviene de nuestra estrella principal, que es el Sol. Obviamente la atmósfera presenta capas, ¿cierto? ¿Ya? Y las capas de la atmósfera son esas que están ahí, ¿cierto?, en la imagen. ¿Ya? Tenemos la troposfera, que es la capa más cercana a la superficie, que es donde se encuentra el aire que nosotros respiramos todos los días. ¿Ya? Ahí también pueden volar los aviones. Pensemos que un avión comercial, ¿cierto?, que uno utiliza para viajar de un lugar a otro, vuelan máximo, ¿cierto?, 3 o 4 kilómetros de altura aproximadamente. Ya algunos aviones, ¿cierto? Por ejemplo, de caza, ¿cierto? Que se utilizan para el tema de la parte militar, ¿cierto? Ya en algunos países pueden volar un poco más arriba, ¿ya? Pero no tanto tampoco. Ya pensemos que generalmente la temperatura de la capa disminuye, ¿cierto? A medida que yo voy ascendiendo, ¿cierto? Por la troposfera. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, muchos cuerpos, ¿cierto? Por ejemplo, está más helado, ¿cierto? Hacia arriba. Ya en el avión, por ejemplo, no se siente mucho eso porque el avión tiene cámaras presurizadas, ¿cierto? Para mantener la presión estable, ¿cierto? También la temperatura estable. Por ejemplo, la capa de ozono, ¿cierto? Se encuentra a 30 kilómetros de altura, ¿ya? O sea, pensemos de que el monte Everest, ¿cierto? Que es el monte o la cima más grande del planeta, está a 9 kilómetros, ¿ya? Entonces la capa de ozono está mucho más arriba, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, de que también la capa de ozono, como les decía, protege, ¿cierto?, nos protege de la radiación. ¿Cuáles son las capas en general, ¿cierto? Como están ahí en la imagen, ¿verdad? ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, una tabla, ya, ahí si quieren verla con más calma, ¿cierto? Pueden parar el video, no hay ningún problema. Ya tenemos la troposfera, ¿cierto? Que es la capa que teníamos ahí abajito.
¿verdad? Que está aproximadamente entre 12 a 17 kilómetros de altura, ¿ya? Y como les decía, la temperatura a medida que vamos subiendo va disminuyendo, que es lo que se llama el gradiente vertical de temperatura, que significa de que a medida que yo subo por la troposfera, ¿verdad? La temperatura disminuye hasta los menos 70 grados Celsius. O sea, prácticamente una persona, si quiere subir al Everest, por ejemplo, tiene que hacerlo muy, muy abrigado. De hecho, la gente se prepara por varios años, ¿cierto?, para subir recién el Everest. Y pensemos que el Everest está, como dije, a 9 kilómetros de altura. Ya, entonces, si yo voy ascendiendo, ¿cierto? Generalmente, y esto es como dato adicional, ¿verdad? La temperatura disminuye por 1000 metros, ¿cierto? De altura, disminuye 6 grados aproximadamente, ¿ya? Y eso depende también un poco también de las condiciones climatológicas, ¿cierto? Perdón, de la zona, ¿ok? Después tenemos la estratosfera, ¿cierto? Que está aproximadamente entre 30 y 50 kilómetros, perdón, de altura, ¿cierto? Y como dice ahí, ¿cierto? La temperatura empieza a aumentar. Ya uno pensaría, ¿cierto?, de que la temperatura seguiría disminuyendo, pero no. Como tenemos la capa de ozono y es un filtro, ¿cierto?, de la radiación solar, parte de la radiación del sol queda atrapada ahí. Por lo tanto, naturalmente uno pensaría, ¿cierto?, de que la temperatura disminuiría, pero no, por esa radiación que queda atrapada en esa capa, en la capa de ozono y también en la estratosfera, ¿verdad? Podemos tener cierto de que la temperatura, como dice ahí, empieza a aumentar. Ahí ocurre la absorción de radiación, cierto, ultravioleta, o los rayos UV, cierto, por parte del ozono. ¿Ok? Por eso es que la temperatura empieza a aumentar nuevamente. ¿Ya? Y ahí, como dije, ¿cierto? Ocurre el filtro, ¿cierto?, de la radiación del sol hacia, ¿cierto?, la superficie. Por eso es que en verano tenemos que cuidarnos bien el tema de la piel. Después tenemos la mesósfera, ¿cierto?, que se extiende básicamente, voy a bajar acá un poquito para que vean bien la tabla. Ahí sí. Ya se extiende más o menos aproximadamente hasta 80 kilómetros de altura. Ya aquí no ocurre grandes cambios, ¿cierto? Sí es una capa también filtradora, ¿verdad? Pero no ocurre, ¿cierto?, mayores cambios en esta capa. Sí la temperatura, ¿cierto?, vuelve a disminuir. Pensemos que los cambios de temperatura, ¿cierto?, son como una montaña rusa, o sea, suben, bajan. Entonces, generalmente acá también la temperatura vuelve a disminuir y después va a volver a aumentar con el tema de la termósfera, ya que en principio sería la última capa de la atmósfera donde la temperatura vuelve a aumentar hasta por lo menos los 1000 grados Celsius cuando alcanza los 800 kilómetros de altura. Más o menos a los 400 kilómetros de altura se encuentra la Estación Espacial Internacional, que es donde se encuentran los astronautas, ¿cierto? Vigilando, por así decirlo, la Tierra desde el espacio. Ya ahí también, ¿cierto? Pueden buscar también videos, ¿cierto?, donde se muestra cómo es la vida en la estación espacial, ¿verdad? Donde la gravedad, ¿cierto?, es bastante más baja, ¿cierto?, que en la Tierra. Uno pensaría que no hay gravedad, ¿cierto?, en la estación espacial, pero no es así. Ya es como una caída libre, ¿cierto?, infinita. O sea, van cayendo infinitamente, pero eso no se percibe. ¿Ok? En la termósfera se encuentra, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la aurora boreal, ¿cierto? Que es el campo magnético, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá en la Tierra, que también nos protege también de la radiación del Sol, ¿cierto? Y acá ocurre la primera absorción de radiación, que son los rayos X y los rayos gamma. Ya, como dice ahí, por parte de las moléculas de nitrógeno y oxígeno. Como dice aquí, ¿cierto? Ya ahí también se pueden dar cuenta de que en esa capa ocurre la primera absorción de radiación que proviene del Sol. ¿Ya? La única radiación que nosotros podemos percibir es la solar, porque como el Sol es la estrella principal, ahí generalmente ocurre, ¿cierto?, ya la primera de las absorciones, ¿cierto?, de la radiación. Y después tenemos una quinta capa, ¿cierto? Que es una capa, digamos, entre comillas, ¿cierto? Que es muy delgada, ¿cierto? Y obviamente va a depender del planeta, ¿cierto? Que va entre los 800 y los 1000 kilómetros de altura en el caso de la Tierra, ¿ya? Y tiene una composición similar al espacio exterior. Ya después, pasado este punto, ¿cierto? De la esósfera, ya no hay, ¿cierto? Ya llegamos, salimos de la Tierra. De hecho, hay una cantidad en astronomía que se llama velocidad de escape, que es la velocidad mínima que requieren los cuerpos para abandonar, por ejemplo, un planeta o una estrella, etcétera. Ya en el caso de la Tierra, esa velocidad de escape es 11 kilómetros por segundo, o si lo queremos llevar, ¿cierto?, a metros por segundo, sería 11.000 metros por segundo, que es la velocidad generalmente que alcanzan los cohetes, ¿cierto?, para poder abandonar, ¿cierto?, el planeta. Bien, entonces esas son, ¿cierto?, como dije, las 5 capas que tenemos de la atmósfera. Ya, obviamente, ¿cierto?, es una composición similar. Ya la última capa, ¿cierto?, al tema ya del espacio exterior. Ahora,
¿Cuánta cantidad de oxígeno queda en la atmósfera, cierto? ¿Cuánto hay, verdad? ¿Cierto? Generalmente, como les decía en un comienzo, ¿verdad? La cantidad de oxígeno es el 21%, ¿ya? Pero esta cantidad de oxígeno se ha ido renovando en el tiempo gracias a las plantas. De hecho, la deforestación, ¿cierto? Es perjudicial, es un impacto ambiental frente al tema del cambio climático y también al oxígeno que nos queda. Ya pensemos que también la sobrepoblación, que hoy en día contamos con 8.000 millones de personas en el planeta, también reduce los niveles de oxígeno, porque obviamente el oxígeno lo requerimos nosotros para poder también respirar. Entonces, como dije, ¿cierto? El oxígeno se formó por las primeras erupciones, como dice ahí, pero también las plantas, ¿cierto? Por la fotosíntesis han ido renovando, ¿cierto? Este oxígeno debido a la absorción del CO2, que por ejemplo nosotros también podemos emitir, no en cantidades extremas, ¿cierto? Pero nosotros los seres humanos también nos encargamos de emitir CO2, ¿cierto? Hacia la atmósfera, ¿ya? Pero las plantas lo pueden absorber, ¿cierto? A través de la fotosíntesis para generar el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Obviamente, ustedes sabrán, ¿cierto?, de que estos grandes bosques que nosotros podemos tener, ¿verdad?, se deben mantener siempre estables. Ya lamentablemente la deforestación, ¿cierto?, provocada por el mismo ser humano, ya ha reducido los niveles de oxígeno también en la atmósfera y eso es perjudicial para nuestra propia existencia, ¿cierto?, acá en el planeta. Ya, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿cierto?, de un bosque que fue talado, ¿verdad?, a través de las mismas obras del mismo ser humano. Ya, lamentablemente, ¿cierto?, hoy en día el ser humano no es consciente, ¿cierto?, de los cambios y los daños que está provocando, ¿cierto?, al mismo planeta. Ya, y eso es algo bien perjudicial. Pero ustedes son una generación, ¿cierto? Y quienes están viendo este video, ¿cierto? Y tú que estás viendo este video, también puedes generar un cambio, ¿cierto? Ya hacia el tema del cuidado del medio ambiente, que eso es súper fundamental. Bien, bueno, eso. Para terminar, ¿cierto? Las típicas preguntas que les hago en cada video, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico? Dijimos al principio que el clima es de una zona específica, ¿cierto? Una zona del planeta, ¿cierto? O del país. Por ejemplo, Chile tiene muchos climas en el país, ¿verdad? Y el tiempo atmosférico son las condiciones que duran un par de días solamente. El despejado, el nublado, la lluvia, la nieve, etc. ¿Cuál es la función que cumple nuestra atmósfera? Generalmente la atmósfera regula la temperatura. Muchos cuerpos celestes que tienen atmósfera, ¿cierto? Tienen temperaturas diferentes porque sus atmósferas se encargan de regularlas. Depende también de la cantidad de gases que tenga la atmósfera, ¿cierto? Si son gases estables, pueden tener una temperatura estable. Por eso que en Venus, ¿cierto? La atmósfera es muy densa, ¿cierto? Y provoca un efecto invernadero muy grande. Ya en la Tierra, ¿cierto? No es así, pero podría llegar así si no hacemos algo con respecto al cambio climático. ¿Qué fenómenos permite estudiarse con la atmósfera? Bueno, vimos que se pueden estudiar el tema de los vientos, el tema de las lluvias, ¿cierto? Ya muchos fenómenos atmosféricos, también los aluviones, que está relacionado con las lluvias, los huracanes, los tornados, etc. ¿En qué consiste la estratosfera, cierto? Es la capa, ¿cierto?, donde se encuentra, ¿verdad?, la capa de ozono, donde se absorbe, ¿cierto?, la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Ya también pensamos de que la termósfera, ¿cierto?, absorbe la primera radiación, que son de longitudes más bajas, ¿cierto?, como los rayos X y los rayos gamma. Pero la estratosfera, ¿cierto?, absorbe esta radiación un poquito, ¿cierto?, de onda media, ¿verdad?, donde están los rayos ultravioletas, ¿cierto?, ya con luz visible también. ¿Por qué el oxígeno se ha mantenido constante en la Tierra? Como dijimos hacia el final, ¿verdad? Por el tema de las plantas, la fotosíntesis, ¿cierto? Que ha aportado, ¿verdad?, a mantener estos niveles estables, ¿cierto?, en nuestra atmósfera. Así que nada más, espero que les haya gustado este video, que también lo puedan compartir, ¿cierto?, a sus conocidos o conocidas, ¿cierto? Para que puedan seguir aprendiendo acerca de los temas de física. Ya esa es la idea fundamental de este canal. Estamos próximos, ¿cierto?, también al video 100, ¿cierto? Ya del canal. Esperemos llegar, por lo menos este año seguramente vamos a llegar al video número 100 ya de este canal. Así que eso, ya espero contar siempre con su apoyo, ya para que puedan compartir, ¿cierto?, estos videos y darle el apoyo que se merece, porque esto es un trabajo que yo hago, ¿cierto?, para todos ustedes. Así que nada más, me despido. Nos vemos en otro video más aquí en Mundo Física Chile. Yo soy Diego y me despido hasta otra oportunidad. Adiós.